Radio Red de RCN. Grandes audiencias. En la hora de la verdad, al oído. Bueno, William, al oído. Sí, señor. El afán de la señora Teodora, más conocida como Piedad Córdoba, no da espera. Piedad Córdoba obviamente ya no quiere saber nada del Partido Liberal, de donde fue expulsada como escupitajo desastre, después de que el señor procurador Alejandro Ordóñez le clavó una sanción ejemplar. Ahora regresa, pero no al Partido Liberal. Estamos viéndola ya como militante activa de la izquierda colombiana. Y se perfila como la candidata de los narcoterroristas de las FARC para los comicios del 18. Bueno, listo, pues cada quien tiene el candidato que se merece, William. Pues sí. Déjelo así. Y además así. creo que sería una buena candidata para esa postura, lo representa idealmente, William. Por eso los partidos tienen los candidatos que se merecen. Por eso la crisis republicana en los Estados Unidos desemboca en la candidatura de Trump. Y los demócratas se merecen a Hillary Clinton. Y entonces aquí los de la U y todos esos se merecen a Juan Manuel Santos de presidente. ¿Para qué discutimos? De manera que quieren a Piedad Córdoba. Está muy bien. ¿Y quién se va a oponer a eso? Nadie. Solo que ahí el Consejo de Estado sí fue rapidito con las dos sentencias, ¿no? ¡Ah, obvio! con otra que tienen engavetada. Y entonces el espectador saca la noticia cada cierto tiempo para que la engaveten más, como asustados. Deje así, déjela engavetada, no me interesa, no me afecta, no me importa, no cambia mi vida en ningún sentido, déjenla engavetada. Ya lleva 12 añitos engavetada. Estamos hablando desde luego de la sentencia que el Tartufo logró que se llevara a la sala plena del Consejo de Estado porque era un asunto muy importante para el país. Porque calculó las cosas y en la sección del Consejo de Estado donde eso correspondía me iban a absolver. Entonces la hizo llevar a la plenaria el Tartufo. De manera que no se preocupen, ya el Consejo de Estado obró a favor del juez Suárez Vaca y a favor de los Rodríguez Orejuela, porque ese es el tamaño del Consejo de Estado. Déjelos ahí y no se preocupen más, y al espectador no tiene que sacar más noticias pidiendo que la engaveten. Déjenla engavetada porque está muy bien que nunca un ministro pida que se cumpla una sentencia del Consejo de Estado. Que eso fue por lo que me sancionaron. Pues, bueno, William, pero vamos adelante que usted tiene una lista larga de temas. Colocarle IVA al pan, la leche, como diría Renán Barco, la carne y los huevos es más subversivo que las FARC. Eso decía Renán Barco, doctor Londoño, y la verdad es que la gente cuando sienta que tienen que devolverse con la mitad del carrito del mercado de la registradora de cualquier sitio, pues van a comenzar a sentir lo que es la famosa mega reforma tributaria. Y lo que es la famosa mesa del 17%. ¡Ay! Y cómo se robaron al país para que lo pague la gente en el carro del mercado. ¿No? Claro. Cuando la gente pague mercado va a decir, y saber que yo estoy pagando estos impuestos y que no puedo llevar a mi casa los huevos y la leche y el pan porque se robaron el país estos bribones de la famosa Mesa de Unidad Nacional que llamamos también Mesa del 17%. Entonces, a pagar impuesto de IVA. Por ahí hay también unas declaraciones de mi padre, Fernando Londoño, señor, bastante bien hechecitas sobre el particular. Recordémoslas. No sé si las tiene por ahí la producción, no sé.
No sé. Ya. Yo Doctor no los Londoño, tengo. le A tengo ver. el dato que me pidió sobre la A deuda ver. externa. Para 2010, la deuda externa había terminado en 39.321 millones de dólares. Y adivinen cuánto está ahora la deuda externa, en 116.363. Saquen De una manera que calculadora y dividen. desde Simón Bolívar hasta Juan Manuel Santos nos habíamos endeudado en 38.800 millones de dólares, ¿no es cierto? Digamos 40.000. Bueno, 40.000. ¿Y Juan Manuel Santos en cuánto nos endeudó? Estamos en 116.000, vamos a llegar a 120.000. Es decir, 60 y 20 en 80.000, en el doble. Sí, señor. Lo que nos habíamos endeudado en 200 años de vida republicana lo logró Juan Manuel Santos en el doble en 6 años. Eso es, ahí sí, lo que usted dice, prosperidad para todos. Y eso es lo que hay que pagar ahora en la reforma tributaria. ¿Dónde está esa plata? Porque la deuda la tenemos. ¿Y qué hicimos con esa plata? Se la robaron los de la mesa, se la robaron los amigos del presidente Santos, Sí, se la robaron, queridos contribuyentes. ¿Oyeron las cifras? De 38.000 Tenebrosa, millones de sí. dólares. Ajá. Pasamos Terrible. a 116.000. Jóvenes que están por el ya. ¿Quién va a pagar esos 116.000 millones de dólares? Ustedes que están tan afanados por darle gusto a Timochenko, ustedes que no saben cómo Claro. están jugando con su porvenir. Ustedes, a pagar, de manera que dejen de gritar y pónganse a estudiar y a terminar sus estudios brillantemente, a ver cómo le dedican los próximos 50 años de su vida útil a pagar y a pagar las desgracias de este gobierno y las desgracias de esta famosa paz con las FARC, que ha tenido su precio, ese. Y si a eso le suma usted el valor de la bonanza petrolera, entonces ¿a dónde llegamos, Santiago? No, pues imagínese. Aquí le voy a dar un dato porque quiero buscar la cifra exacta. Pero el año en que el ingreso petrolero representó más con relación a los ingresos corrientes de la nación fue el año 2012, cuando llegó al 23%. Este año tendremos un ingreso en ceros y el próximo año negativo por la devolución de impuestos. De manera que, ¿qué pasó con esa plata? Es que uno sigue diciendo, ¿qué pasó? La inversión extranjera directa en el sector petrolero se multiplicó, ojo con esto, en 800% hasta el año 2010. Y hoy en día está pues prácticamente en cero. No es por los precios internacionales del petróleo, como dicen algunos, doctor Londoño. Aquí he estado chateando con varios amigos de diferentes gremios del sector petrolero y lo que me dicen es, no, es que no es eso. Es que no están las condiciones dadas en materia de orden público y seguridad jurídica. Porque las comunidades siguen empoderadas. Porque los jueces vía tutela nos empiezan en últimas a dificultar el negocio, de tal manera que no es que los precios internacionales del petróleo, como han dicho siempre, sea la única razón. Por supuesto que es una razón de peso, pero el punto es que un Estado que no le garantiza orden público ni seguridad jurídica, ¿usted invierte? ¿Y por qué las FARC no dejan hacer estudios de sísmica ni exploraciones? Moviendo a la gente a punta de fusil, de manera que vivan las FARC, que arruinaron, entre otras, la industria petrolera de Colombia. Sí, y no vamos a tener petróleo. Jovencitos del ya, prepárense para vivir en un país que va a tener que importar petróleo y sus derivados, las gasolinas, las parafinas, además, pues como estamos congelando el precio de los biocombustibles, vamos a tener que importar también biocombustibles. Ese es el precio de la paz, ese es el precio de tener a Juan Manuel Santos de presidente de la República. Cállense la boquita y a trabajar callaos, que tienen una tarea grande por delante. Doctor Londoño, el señor narcoterrorista Timochenko dice, si a lo que firmamos se le cambia una coma, es una pedrada en la vitrina. Les advierte de manera categórica Timochenko a Juanpa, a De la Calle y a Colombia, en una entrevista con Alfredo Molano que publica El Espectador en su edición dominical. Es más, lo advierte de manera categórica que adquiere dimensión de amenaza. O
O sea, pues que la Claro. cosa no es como tan, no está Y como entre- tan fácil. Y entre camaradas se entienden. Pero a eso le De man- sumamos, doctor. De porque manera es que no hay forma de decir que Molano traicionó a Timochenko porque pues son Bueno. ellos dos son lo mismo, una sola cosa. Pero ¿Qué es más? que esto yo lo junto con otra expresión que expresó el señor Álvaro Leiva, quien dice que recuerden que la palabra de honor es sagrada. ¿Qué quiere decir con eso? Es que cuando ya comienzan a darse las contradicciones en esa famosa Torre de Babel de La Habana, uno dice, aquí lo que hay es una cosa terrible. Cada uno piensa distinto al otro, cada uno quiere sacar Bueno. pecho, cada uno quiere sacarle provecho A ver, todo. a ver, pero aterricemos. ¿Quién empeñó su palabra de honor? Por eso, ahí es donde estamos, ahí es donde estamos en la gran encrucijada. ¿Por qué? Porque cuando Leiva dice de la palabra sagrada, no sabemos si es la palabra sagrada, que no creo que sea tan sagrada como la de Juanpa. De pronto él como vocero, como intermediario de las FARC, está reclamándole al establecimiento por los compromisos asumidos, porque uno junta las cosas. Pero O al William, menos- William, mire, dice un oyente en el chat, con esto le respondo, dice este oyente que firma como invitado. La única palabra de honor es la del pueblo. Con sí, eso está dicho todo. Está todo. Muy buena, Montserrat. Pero mire, Montserrat, doctor Londoño, Santiago, de Mar, ¿será cierto que es que mire lo de la torre, que yo he armado una torre de Babel con base en una columna muy inteligentemente bien construida por Juan Lozano? Entonces, ¿será cierto que Henao y Cepeda hicieron acuerdos que Jaramillo y de la Calle no comparten? Es que hay cosas, ¿no? ¿Quién se pregunta eso? Eso es lo que se pregunta Juan Lozano en una columna que escribió sobre las grandes contradicciones que tienen Henao y Cepeda con Jaramillo y de la Calle. Bueno, ¿y qué es ese cuento de la confusión del acuerdo del que habla María Jimena Duzán, que está avergonzada de ser colombiana? Sí la oyó, ¿no? Claro que sí. Después... Sí, ella el lo escribió, triunfo sí. Que lo escribió en la Twitter. revista Semama. Me avergüenza ser colombiana. Bueno, muy bien, ella estará con vergüenza de ser colombiana. Pero- ya como es tan fácil obtener la ciudadanía en otras partes, vaya a Panamá que le dan la ciudadanía en un ratico, doctora María Jimena, si le avergüenza ser colombiana. O en Venezuela. Pero volvamos al tema. ¿Cuál es la confusión de la que habla? Bueno, la confusión de la que habla María Jimena Duzán es sobre el acuerdo. Es que por eso yo he recogido todas estas expresiones de los últimos columnistas también. Y María Jimena habla que ese acuerdo no lo entiende ni Kafka. Bueno, Kafka no entendía Bueno. nada. Seguro María Jimena nunca leyó El Proceso, ni leyó El Castillo. Entonces le parece que Kafka es un hombre muy inteligente que es capaz de entender cosas que otros no entienden. Pues está muy mal traído a cuento el tema, porque pues si uno Pero no eso conoce forma parte, doctor Londoño, de la gran confusión nacional. Cuando María Isabel dice, ¿qué firmamos? Se pregunta María Isabel Rueda, ¿qué fue lo que firmamos? Es que todas estas cosas se van juntando para decir que están metidos en una gran torre de Babel, que no saben darle ninguna interpretación a nada, que no estaban preparados para que él no ganara, que no tenían plan B y que están obviamente en manos, como lo dice esa luminaria de la inteligencia, esa gran canciller que tenemos, María Holguín, cuando dice que Timochenko tiene la palabra. Que depende de él, ¿no? Que la decisión depende de él. Sí, claro. No, William, no de pero- 6 millones de personas, 6,5. No de Están confundidos en la mitad de la plaza, no saben qué camino tomar. Claro. Se abrió la puerta de los sustos o de los toriles y salió el toro. Es un mura de 600 kilos que se llama reforma tributaria. Y ahí sí, piérdanse. A ver, cada uno a buscar burladero y a esconderse. Pues claro. Ahí viene la reforma tributaria.
Salió el toro, señores. Ahora dejen la confusión y ahora enfrentar ¿A mercar dónde y con qué? Claro, porque entonces el pueblo se va a decir, ¿y yo por qué tengo que pagar más IVA? Claro. ¿Y yo por qué tengo que pagar IVA para los ¿Cuánta huevos, la plata carne de se pollo gastaron en el cuento de la cacareada paz? y los útiles de mis muchachos? ¿Por qué? Claro. Respuesta, porque endeudaron al país y se robaron la plata del endeudamiento. Y yo les digo una cosa así breve, doctor Londoño. Usted se imagina, va a poner un escenario, Montserrat. Por ejemplo, en Bogotá quedó demostrado, lo publicó el diario El Tiempo, pero también lo publicaron otros medios, que en los estratos más bajos, donde hay un porcentaje más alto de población en condición de vulnerabilidad, ganó el no. Esa fue la opción que ganó. Y yo me pregunto, si se llegase a aprobar, que yo creo que se va a aprobar, el IVA generalizado del 5% para la canasta básica familiar, ¿sí? Esos son los sectores que se van a ver más afectados, que son los estratos donde hoy por hoy más se consumen huevo y pollos porque son las fuentes más económicas de proteína. Entonces yo pregunto, ¿usted se imagina donde sigan queriendo desconocer los resultados del 2 de octubre, donde el pueblo en ejercicio de su soberanía, de acuerdo con el decreto 1391, dijo que rechazaba el acuerdo y además a esa población le empieza a salir más caro el mercado, la bomba social que puede terminar por generarse en Colombia? William, doctor Londoño, Montserrat. Claro, y es que el impuesto indirecto, que es el impuesto a las ventas, es esencialmente perverso, porque el que compra la docenita de huevos en el sur de Bogotá está haciendo un determinado esfuerzo. El rico del norte de Bogotá ni se da cuenta. Es que le cobren al doble o que le cobren al triple de la docena de huevos ni le va ni le viene. Ese es el efecto del impuesto a las ventas, que es perverso, que grava de la misma manera al más pobre y al más rico. Eso es perverso, eso es inicuo. Sí, utilizar los impuestos indirectos como base de una plataforma tributaria es apelar a la injusticia más horrenda que puede cometerse, que es obligar al pobre y al rico a que paguen lo mismo. Pero sí, pero la pregunta es quién escucha a ese sector de la población del que habla Santiago, porque yo veo a través de las encuestas que se expresan con el nivel de impopularidad que tiene el presidente Juan Manuel Santos y la poca fe que tiene en el sistema económico y ahora con el plebiscito y sin embargo el gobierno sigue ignorándolos. Ah, sí, al gobierno no le importa. No es que el gobierno está interesado en pasar de agache en todo. Y eso sí muestran 30.000 personas en la Plaza Bolívar de Bogotá, que son una cantidad de estudiantes universitarios y profesores y demás, que es lo que usualmente ha sido cooptado por los sectores más interesados en que esto proceda, pero Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Ibagué, Neiva, todo eso ha sido un fracaso. La gente no se está movilizando en favor de esto, Montserrat. Pero no, además, fíjese, me decía un oyente a través del chat, Miguel, así firmada, y me decía, señora Montserrat, decía, ¿será que la gente no tiene derecho a reunirse? Claro que tiene derecho a reunirse, por supuesto que sí. Ahora, yo le pregunto a Miguel también y a todos los que están a favor de estas manifestaciones, que por supuesto tienen todo su derecho, ¿qué hubiera pasado si hubiera ganado el sí y las manifestaciones las hicieran las del no? ¿Ustedes creen que hubiera dicho el gobierno? Manifestaciones de paramilitares, manifestaciones de dictadores, enemigos de la paz. O sea, ¿cómo es esto? Y además, fíjense, de malos perdedores, pero ¿quién les quita el derecho a reunirse? ¿Y quién nos quita a nosotros el derecho a decir que fuera de que lo que hicieron en Bogotá son reunioncitas chiquiticas porque la gente no cree en eso? Y a usted, Miguel, le preguntamos con todo respeto, porque se está reuniendo por el ya. ¿Me quiere decir ya qué? ¿Ya sí, qué? ¿Ya qué? Y no me conteste diciendo ya acuerdo entre las FARC y el gobierno, porque le tengo que preguntar, ¿cuál acuerdo? ¿Usted qué propone? Que se haga ¿cuál acuerdo? ¿A usted le parece bien que los de las FARC, que han robado y violado niñas y las han embarazado y las han obligado a abortar, vengan al Congreso de la República? Está en su derecho de decir que sí, pero quiero conocer su opinión. ¿A usted le parece bien que se haga un acuerdo con ellos cuando no han devuelto a los niños? ¿Le parece bien que haga un acuerdo cuando están escondiendo la suerte de 446 secuestrados? ¿Le parece bien que se haga un acuerdo cuando siguen sembrando coca en cantidades inauditas y envenenando a la juventud del mundo entero, empezando por la juventud colombiana? Yo no estoy de acuerdo. Si usted está de acuerdo, perfecto.
Perfecto, lo discutimos y lo analizamos y cada uno dice sus razones. Sígase reuniendo por el ya, pero diga ya qué. Ya que, sí, ya que dígalo, por favor. Que yo estoy totalmente de acuerdo. A mí me parece una manera de presionar esas conversaciones. Y dice Esperanza en el chat, y este es un buen apunte también, dice que ella escuchó ayer en las arengas que lanzaban en esas marchas esta frase: acuerdo firmado, acuerdo respetado. Es decir, el plebiscito no importa. Ay, Dios mío. Pero vuelvo. Ahí sí estamos en un desacuerdo total. No, pero plenamente. Porque no leyó el acuerdo que dice que ese acuerdo no vale mientras el pueblo no lo refrende en un plebiscito. Ni escuchó a Humberto de la Calle, que lo pusimos al aire antier, claro, aquí donde él decía sencillamente... Lo tenemos por ahí, lo tenemos. Ahí estará el audio de la Calle, vamos a preguntarle a la producción. De la Calle cuando dice... Cuando se responde él mismo la pregunta de qué pasa si gana el no, el acuerdo sencillamente no existe. Eso lo aclara todo, ¿no? Las ambigüedades de la Calle. Pero es que esto sí... Jaime Mayor Oreja, cuando estuvo aquí, doctor Londoño, el exministro del Interior del Reino de España, él nos hacía un llamado de atención muy interesante, William. Él decía, venga, este es el único país donde los medios de comunicación le dan más relevancia a un Nobel de Paz para su presidente que a la expresión del pueblo en ejercicio de su soberanía que rechaza un acuerdo. Él decía, ¿pero eso ¿qué país tiene la dignidad tan abajo? Tenemos el audio de la Calle. No, ¿para qué votar si los acuerdos no cambian? No, perdón, si gana el no, pues el acuerdo se cayó, no hay acuerdo. No solo porque lo digan en La Habana, los que estuvimos allá, no, es que el acto legislativo que se aprobó dice, todo esto queda sujeto a la refrendación. Si gana el no, no hay acuerdo. No es que no cambia o no cambia, no. Es que no hay acuerdo. No hay acuerdo. Ese es el resultado del no. Más claro no lo cantó un gallo. Sí, sí lo oyeron. Sí lo dijeron ellos, ¿o no? ¡Ellos! Queridísimos marchantes por el sí, ¿oyeron al doctor de la Calle? Claro. No hay acuerdo. Si no hay acuerdo y hay que hacer un nuevo acuerdo, discutamos un nuevo acuerdo sobre bases que sean aceptables para el pueblo colombiano y discutamos la impunidad y la elegibilidad y el convertir estos acuerdos en norma constitucional permanente y en la famosa comisión, la CSRB, CRSB, como se llame, que tiene poderes dictatoriales en Colombia, y la reforma agraria que le roba la tierra a quienes tienen 10 millones de hectáreas en el país, y la reforma agraria que condena a Colombia a la pobreza total y a la miseria y al hambre. Discutámoslo. Todo es materia de discusión. Vaya, discútalo el doctor de la Calle, que ya dijo que no había acuerdo, y dígale a los de las FARC, no hay acuerdo. Venga, hacemos otro que sea aceptable para el pueblo colombiano. Claro, cuando el gobierno se contradice, según Rafael Nieto Loaiza, a quien brilló ayer en una presentación impecable en el almuerzo de los pájaros dormidos. Quiero decirle, doctor Londoño, que dice que el gobierno se contradice, y de qué manera, que nos entregó en su columna del diario El Colombiano. Y a eso le sumamos, obviamente, las ambigüedades, las contradicciones del mismo gobierno. Las cosas que esta mañana usted nos pidió que pusiésemos aquí al aire, cuando de la Calle decía una cosa y el presidente decía totalmente lo contrario, el uno hablando un día y el otro al otro día. Uno que dice, aquí no hay gobierno, aquí no existe unidad de concepto, lo único que existe son contradicciones permanentes.